Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Mariana del Hoyo y bueno, este es un ciclo más de Mariana Comparte y es un ciclo muy especial porque hoy es el primer día de este ciclo que es una honra a la vida después de la vida. Se llama así y es un ciclo donde vamos a estar compartiendo con unas mujeres espectaculares, sanadoras en diferentes áreas. Hoy tenemos a Isabel Guerrero, que es mi gran amiga, mi hermana del alma, que está en España, en Barcelona. Bueno, ella es medium, ya nos va a contar un poquito porque ahora vamos a conversar, la voy a presentar. Y bueno, ahí en la pantalla ustedes tienen los próximos ciclos que van a ser todas las semanas, los días jueves. Tenemos a la doctora Angélica Reyes, que va a hablar sobre tanatología, Gary Giacoman, que va desde Bolivia, va a hablar de regresiones a otras vidas, Celia García Gómez, también que va a hablar de biomagnetismo, el duelo, el más allá, Gaia Stefania, que nos va a hablar también de liberar el ser del pasado, de su pasado en vida, y yo voy a estar cerrando este ciclo de charlas, que son 6 charlas. El día 7 de diciembre lo voy a cerrar con una charla sobre reencarnación, evolución espiritual y medicina astral. Así que ya quedan invitados todos a estas fabulosas ponencias con estas fabulosas mujeres sanadoras, chamanas, mujeres medicinas. Bueno, les voy a presentar a Isabel Guerrero Hernández. Ella está aquí conmigo desde Barcelona. Isabel es mi gran amiga, muchas veces me han escuchado hablar de ella. Ustedes saben que en Mariana Comparte me gusta traer a las personas con las que tengo un agradecimiento profundo de haber recibido, de haber caminado juntos, a los que considero mis maestros. Y bueno, no podía faltar mi gran amiga Isabel, que nos va a hablar justamente de esta charla que es La muerte no interrumpe la vida. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas noches. Gracias por estar. Hola, buenas noches. Pues mira, un poco resfriada y con fiebre que he estado y antes de llegar aquí he tenido que ir al médico, pero aquí estoy, en presencia. Muy Buenas bien. noches y buenas tardes a todos. Bienvenida, Isabel, bienvenida. Bueno, estamos en este día tan especial. Hoy es 2 de noviembre, es el día acá en Uruguay se le llama el Día de los Muertos. Sé que en España fue ayer Todos Santos. Ujú. Sí, así Bueno, es. el tema de la muerte es tan misterioso y se aborda de maneras tan distintas según las culturas, según la enseñanza, la religión que se profesa en cada país o en cada familia. También una cosa interesante de la muerte, que es la única certeza que tiene el ser humano cuando nace, que es que va a morir. Y recién Totalmente de acuerdo. una de las compañeras en la sala estaba hablando sobre la muerte y lo que me llamó la atención es una expresión que ella dijo que es, yo le tengo miedo a la Mm, muerte. Entonces justamente este día de hoy es para honrar a, a esta transición que se llama muerte física, a través de que la muerte no interrumpe la vida, es simplemente un estado de transición a volver a quienes realmente somos, seres espirituales en experiencia humana. ¿Qué piensas de totalmente. todo esto, Isabel? Tú que tienes tanto contacto con los otros planos. Vamos a hablar luego de eso, pero cuéntanos a ver qué. Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que esto es para mí es desde nacimiento, desde que tengo un uso de razón. Me di cuenta de que pasaba algo cuando yo tenía 6 años y mi tío se mató en un accidente y ahí tuve la primera vez que vi a una persona realmente como te estoy viendo a ti y como veo todo lo que hay en esta pantalla, ¿no? Eh, ha sido difícil porque cuando eres una niña es muy complicado entender todo esto, o sea, es muy complicado, pero la vida no interrumpe, o sea, la muerte no interrumpe la vida, porque es vida igualmente, ¿no? O sea, creo que hay que no nos han enseñado a vivir la muerte, ¿no? O sea, y como tú bien decías ahora, Mariana, depende de la cultura que tú te has criado, ¿no? Yo, por ejemplo, me han enseñado la muerte desde que era pequeña, me llevaban a los velatorios, velaba a los muertos con mis padres, quiero decir, sí que es verdad que mis padres eran extremeños y la forma en que lo vivían era como muy trágico, ¿no? O sea, ahí se oía chillar, llorar, y claro, y para un niño es como muy traumático eso, ¿no? Entonces, bueno,
La verdad es que cuando tienes un poco de conciencia o cuando tienes unos padres que te ayudan a verlo desde otro lugar, es maravilloso, ¿no? No es mi caso, ¿eh? O sea, mis padres no han tenido ese, siempre me decían que como que me escondían, ¿no? Cuando le daba la opción de decir, ah, pues es que he visto al Tito, ¿no? He hablado con él y hablaba y no hablaba con la boca, ¿no? Y hablaba como si hablara con la mente, mamá. Y mi madre me decía, no, cariño, que eso es que lo has soñado, ¿no? O sea, creo que es muy importante, ¿no? Depende de qué culturas no tiene cabida esto, ¿no? Y no hay que tener miedo a la muerte. Bueno, de hecho que sí, que el ser humano es multidimensional, que eso es algo que incluso ahora, con todo el advenimiento de la ciencia en cuanto a lo que es la física cuántica y demostrar los estados eh, de la materia, que son estados vibratorios, y de que el ser humano coexiste también en otros universos paralelos, ¿no? Que no solo somos un cuerpo, ni tampoco solo un alma, que somos un todo, y esta coexistencia del ser humano con otros planos dimensionales se hace un poquito más permeable, vamos a decir, en algunas personas que nacen con ciertos dones. Por ejemplo, tú tienes un don de mediunidad, hay diferentes tipos de mediunidad, ¿verdad? Mediunidad, Ujú. hablábamos hoy, cuéntanos un poquito de eso para que la gente Bueno, entienda cuál es tu mediunidad y qué significa la ser verdad es medium. que yo me he ido autodescubriendo porque esto, o sea, yo he sido como autodidáctica, imagínate, ya te he dicho que la cultura familiar mía totalmente diferente, ¿no? O sea, mis padres sí que es verdad que hablaban conmigo, pero ya más mayores, ¿no? No de jovencita, ¿no? Yo, hay muchas maneras bueno, está el medium que es físico y está el medium que es mental, ¿no? Entonces, el físico supuestamente es el que se deja que esa entidad o ese espíritu hable a través de esa persona. Y en mi caso, yo soy, es que realmente yo no me podría poner un adjetivo, ¿no? Porque puedo contactar a través de la escritura automática, de repente puedo contactar por el olor, o sea, es que, o puedo escuchar, ¿no? O sea, no escucho exteriormente, sino que en mi interior se produce un intercambio con ese espíritu, ¿no? Entonces, claro, hay muchas formas y no hay una, o sea, para mí no hay una forma clara realmente de ser medium. Yo creo que hay muchas formas de ser medium, ¿no? Que parece que tengamos que clasificar siempre las cosas, ¿no? Ujú. Bueno, mi última experiencia para mí ha sido maravillosa porque me pidieron limpiar un local, un sitio donde una chica pinta, tiene un local de pintura y bueno, a distancia, o Limpiar sea, que no energéticamente, siquiera, a distancia. sí, sí, energéticamente, o sea, yo Ujú. estaba ahí, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces, cuánticamente, yo me fui a ese espacio, ¿no? O sea, ella solo me enseñó el lugar, me hizo un vídeo, bueno, estuvo genial, me mostró y desde ahí pude conectar con la persona eh, que estaba allí, ¿no? O sea, no sé si cabe ahora explicarlo Sí, o más estaría bueno adelante. que lo cuentes porque en esta coexistencia de los planos, yo quería enfocar también en un principio, pero vamos a hablar de esta experiencia puntual y después volvemos atrás, porque quería que nos Ajá. cuentes un poquito más de cómo fuiste desarrollando este don, porque también es importante porque hay muchas personas que lo tienen o que tienen hijos que están atravesando estas facultades y que a veces no lo saben trabajar o a veces los tratan como si estuvieran mal o los medican o cuestiones así y que Sí. simplemente tenemos que entender que esta permeabilidad del contacto con las otras dimensiones en muchos casos no es un desequilibrio mental. En otros puede haber Para desequilibrios nada. físico-químicos, neuronales, neurológicos, que sí los hay, ¿sí? Pero hay una gran parte de personas o jóvenes que son diagnosticados con trastornos mentales y es simplemente que ellos están interactuando con otros planos, ¿no? Pero puntualmente, esto que ibas a contar a mí, me encantó esta experiencia que tuviste de cuando te llaman para limpiar este espacio. Yo he hecho este trabajo también, tú sabes que también trabajo con energías, y Sí. he tenido algunas
vivencias similares, pero me gustaría que se lo cuentes porque esta coexistencia con el plano multidimensional en algunos casos puede llegar a ser inofensivo, entre comillas, en otros casos puede traer también complicaciones a nuestra propia salud. El coexistir con energías densas o almas que no llegan a trascender el umbral y se quedan atrapados en un plano, vamos a decir, como en un limbo. Y esto es el caso que tú vas a contar, ¿verdad? Ajá, sí. Ujú. Bueno, entonces contanos Bueno, cómo fue. la verdad es que esta chica me contrató como 2 veces para que le echara las cartas. Y una vez acabó lo de las cartas, un día me mandó un mensaje, esto hace una semana o así, y me comenta, oye, mira, tengo una sala de arte, o sea, yo pinto y enseño. Entonces, resulta que hace mucho tiempo, y yo creo que desde el momento que entré en ese local, que no es un local, es una casa antigua que se convirtió en un local para eso, ella lo convirtió en ese local. Entonces me comenta y dice, mira, yo desde el primer momento, yo no soy medium, yo no siento, yo no tengo ni idea, pero yo pasaba por una de las salas y a mí los pelos se me ponían de punta. Dice, siempre lo he notado, dice, pero no sentía algo malo, no sentía que fuera una entidad o algo que me pudiera hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, de repente van pasando los años y supongo que esa entidad o ese alma perdida o pues empieza a darse a ver, ¿no? Y bueno, habían dos personas que eran súper sensibles y una señora le dice, oye, dice, por casualidad, dice, ¿tú sabes que tienes aquí a una mujer? Y claro, la chica dice, mira, yo no sé si tengo una mujer o un hombre, pero yo sé que hay alguien. Luego vino otra chica y le comentó, mira, tienes una presencia aquí. Y le dice la chica, sí, es una mujer. Dice, no lo sé, yo solo sé que hay una presencia. Bueno, la cosa es que cada vez se ha ido como en estas últimas semanas, parece ser que la actividad dentro del lugar era como muy bestia. Entonces, nada, ella me mandó un mensaje y me comentó, oye, mira, yo no sé si tú te dedicas también a esto aparte de las cartas, pero es que tú podrías ayudarme porque parece que hay algo aquí y yo no sé qué es. Y yo le dije, vale, yo sí que puedo hacerlo y puedo hacerte una limpieza y mirar el qué, ¿no? Mi intención era hacer una limpieza y ya está, o sea, entrar ahí y ver qué pasaba y ya está. Entonces le pedí que me hiciera un vídeo del lugar para las zonas, porque así era más deprisa y más fácil, ¿no? Entonces, nada, me mandó un vídeo y al día siguiente yo me pongo en ello, me levanto por la mañana, preparo todas mis cosas, me conecto con el Gran Espíritu, con mi fuente divina, con todo lo que yo de alguna manera hago. No tengo una forma determinada, ¿vale? Entonces, de repente, yo, en un momento dado, yo cierro los ojos y me quedo, o sea, era como si pudiera entrar en ese espacio, ¿no? Y yo me veía entrando por la puerta de ese local, ¿no? Y de repente veo esa sala grande y sí que es verdad que cuando había visualizado el vídeo en una sala concreta, a mí me, se me ponen los pelos como de punta, o sea, me llama la atención y entonces testo y me dicen que sí, que es una mujer, me dan o sea, me muestran cómo es, o sea, sin cerrar los ojos ni nada en aquel momento, ¿no? Que era una mujer, que era de una estatura media, una complexión más bien tirando a fuerte, el pelo lo veía, yo lo sentía como de color castaño. Llevaba como, o sea, su peinado no era de este momento, sino que era como de época. Su vestimenta también era de época, llevaba una camisa como blanca, una falda muy larga, ¿no? Era como, que llevaba como un delantal, era como muy raro, ¿no? Era como que no era de este momento, de esta época. Bueno, al cerrar los ojos, me siento que estoy allí y entonces veo a esa señora que va desde la sala donde yo sentí que estaba, que es de donde decía todo el mundo que la veía, y la veía allí y la veía en una cocina. O sea, allí en ese lugar había una cocina y yo la veía que salía de la cocina y se iba a la puerta de la calle y se asomaba todo el rato de un lado a otro mirando y todo el rato miraba. Y entonces volvía otra vez a la cocina y volvía a hacer de comer. Y entonces de repente a mí, en ese momento, me da por preguntarle, ¿te puedo ayudar? ¿A quién estás esperando? Y ella se queda así como parada y me mira, o sea, su esencia me mira y me dice, digo, ¿a quién estás esperando? Digo, la persona que tú esperas.
no está aquí, porque tú sabes que tú estás fallecida. Y entonces ella se quedó como, o sea, esa esencia, es que no sé cómo explicaros, porque claro, para mí era como si la estuviera viendo como te veo a ti, ¿no? Ujú. Entonces de repente ella me dice, sí, necesito que me ayudes. Entonces, bueno, yo le hablo, le explico, le digo que se tiene que marchar, que se tiene que ir porque está fallecida. A todo esto, cuando yo estoy haciendo todo mi trabajo, como estaba o sea, como estaba en la casa, me vino un olor como a canelones. Yo pensé que era que estaban cocinando a las 8 de la mañana en el edificio, ¿no? Y pensé, mira, huele a canelones, qué bueno, ¿no? Y bueno, de repente, pues eso se queda ahí, ¿no? En el trasfondo de eso, ¿no? Entonces yo veía que ella llegaba hasta el final o sea, entre la cocina y el final de la casa, que había como una especie de almacén, pero luego había como otro almacén más grande o como si fuera otra vivienda, porque daba al otro lugar, a la otra calle, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito porque yo al decirle que si quería que ella le ayudara, ella me dice que sí. ¿Te dijo Y yo el le nombre? pregunto, entonces yo le Ujú. pregunto, Ajá. discúlpame, Ujú. antes de marcharte, ¿me puedes decir tu nombre? Ajá. Y ella me dijo, sí. Entonces yo con el péndulo, porque esto no, o sea, no lo había hecho nunca, yo con mi péndulo lo cogí, empecé A, B, C, D, ¿vale? Hasta, Sí. y de repente, cuando voy a nombrar, antes de nombrar la R, empieza el péndulo a dar muchas vueltas y le digo, wow. Y me quedo así, digo, ¿te llamas Rosa? Y me dice, digo, ¿te llamas Rosa o Rusé? Que no tiene nada que ver porque Rosa es Rosa y Rusé es Rosario. Ujú. Entonces me dice, no, no, Rusé no, me llamo Rosa y me lo acentuó en catalán. Ostras, yo me quedé flipada porque dije, bueno, vale, total que hago todo mi trabajo, hago la limpieza, la elevo, la mando a otro plano, ¿vale? Y cuando le mando el mensaje a la chica que le había hecho todo el trabajo, le digo, mira, Eva, pasa esto, ¿no? Le explico y de repente ella me dice, no me lo puedo creer. O sea, no me puedo creer que me hayas dicho Rosa. Dice, mira, esta casa resulta que era de una señora que económicamente estaba bien económicamente. Dice, era una persona que se dedicaba a hacer de comer para la gente pobre. Tenía ese lugar donde tú has visto la cocina, que es donde ella aparece. Ese lugar era un comedor para la gente pobre. Ella hacía de comer para los pobres y les hacía canelones. O sea, muy fuerte. Lo que tú Entonces, olías. bueno, sí, sí, lo que yo olía, ¿no? Por eso te digo que medium, pues sí, pero de muchas cosas. O sea, Ujú. no puedes enfocarte solo en una, ¿no? Entonces, de repente, ella me deja de hablar y se ve que aparece el hijo de esta señora en su casa a cobrar su alquiler y le explica todo lo que está pasando conmigo. Claro, el hijo se quedó como muy parado porque evidentemente él no esperaba. Se quedó entre el miedo, la duda, o sea, tenía ahí como todo un pupurri de cosas que el pobre se quedó tieso. Al final él le dice, ostras, dice, pero mm, al día siguiente le dice, oye, pero mi madre está bien, mi madre ya se ha elevado, ¿no? Y le dice ella, sí, dice, ella me ha mandado un mensaje y me ha dicho esto, ¿no? Entonces él le cuenta, mira, resulta que mi madre hacía de comer para los pobres, le explica exactamente lo mismo, dice, y mi madre iba de la cocina a la puerta de la calle porque mi hermano era drogadicto y mi madre siempre lo esperaba, siempre estaba esperando a mi hermano. Dice, mi hermano se ahorcó, dice, y ella se quedó con eso. Dice, es curioso, dice, que tú me cuentes todo esto. Dice, porque ahora, dentro de unos días, mi hermano hace años de su fallecimiento. O sea, fíjate, Ujú. y de repente un olor que había en las salas, de como de gente mayor, de gente, bueno, pues de no estar cuidada y tal, de repente todo eso ha desaparecido. Entonces, bueno, la verdad es que fue alucinante, muy alucinante. Bueno, esto sí es este caso que tú me cuentas, este, es como, yo he hablado de mi vida con muchos mediums, ¿no? Y todos me cuentan lo mismo, ¿no? Que hay personas que trascienden
y que, bueno, lo ideal es que se eleven, ¿no? Hacia un plano superior de la conciencia para continuar su evolución del espíritu, y a veces quedan como en un limbo, ¿no? Como con la Ujú. preocupación de lo que Una dejan en la secuencia. tierra. Sí, Sí, para mí era como, o sea, fue muy bonito porque yo esto no lo había sentido ninguna otra vez y era como que se quedó como en una secuencia de su vida, o sea, ella todo el tiempo me enseñaba la misma secuencia de su vida. Era muy interesante porque a mí esto no me había sucedido. Entonces me pareció algo diferente. sí. A mí me pasó alguna vez algo similar. Yo tenía una Ujú. vecina que me decía que en la casa había un niño que jugueteaba, ¿no? Y que a veces venían los invitados y veían pasar al niño y el niño le descolgaba las casacas de las camperas de los percheros. Esto me pasó en Perú y me pasó acá en Uruguay también, un caso similar. Pero el caso este de Perú fue de que el niño jugaba con los juguetes de la casa y era travieso, era un alma de un niño. Entonces, bueno, yo fui a la casa y bueno, me centré, pedí la asistencia a mis guías espirituales y esto, y pedí que por ese niño, ¿no? Elevé un rezo por ese niño, por esa alma. Y bueno, sí, yo también veo, vi que se abrió como una puerta y que la madre le hizo así y el niño se fue. Entonces, es muy bonito poder asistir a las almas cuando están en esos espacios Así. de no esclarecimiento, porque sí es cierto que, bueno, yo cuando desarrollé el método medicina astral decía, nosotros somos terapeutas de personas, de almas que tienen cuerpo, pero también hay seres que están del otro plano, que no los veamos con los ojos físicos no significa que no estén, que también necesitan asistencia y ayuda, Ujú. ¿no? Y bueno, ese trabajo de la muerte que no interrumpe la vida nos demuestra, sí, que la verdad la vida sigue, que la verdadera vida es la vida del espíritu, ¿no? Decía la Encarna me parece que se llamaba, la chica que ha iniciado al principio, que a ella le daba miedo la muerte. Yo, con mi experiencia del COVID, supuestamente COVID, eh, tuve, pues eso, tuve que pasar por ese plano, por morirme en mi casa y bueno, no me quisieron ahí arriba, la verdad, pero te puedo asegurar que es un lugar, o sea, es un sentimiento de paz, es un sentimiento de amor, es un sentimiento de expansión, es un sentimiento que no tiene palabras, o sea, la vivencia que yo tuve fue, para mí maravillosa, o sea, no la cambio por nada del mundo. Y mira que es maravilloso tener un hijo, pero eso fue maravilloso. O sea, cuando yo me dijeron que no me podía quedar, que tenía que regresar, eh, mm, hubo un momento en que, un segundín, porque se me ha puesto algo y no puedo verte. A Vale, ver. ok. Ya está, ya está. Entonces, la verdad es que es un sentimiento profundo, es un sentimiento de añoranza. Yo tuve un tiempo la sensación de haber estado con parte de mi vida, de mi familia, de los seres que he compartido con muchas veces, ¿no? Era como una sensación de amor absoluto, ¿no? Y esto aquí yo en la tierra ese amor absoluto lo siento por muchas cosas, pero hasta ese lugar, hasta ese extremo, todavía no he sentido nada aquí en la tierra igual. Así es, y yo sé lo que tú hablas porque también en mi adolescencia he vivido alguna experiencia por el estilo, ¿no? Tú sabes que los jóvenes tienen a veces más abierto esa Sí, permeabilidad y contacto con el otro. Los jóvenes, los niños son muy intuitivos, ¿no? Yo tenía eso, tenía también algunas situaciones que me producían miedo, ¿no? El escuchar o el sentir presencias, y en cierta manera, en ese periodo de la vida ya de adolescencia avanzada, fui bloqueando eso, porque, porque yo creo que claro, todos hacemos eso. lo vamos bloqueando. Pero bueno, en algunos casos hay adolescentes, hay jóvenes, niños, que están en contacto constante con esas realidades, que hablan con personas que los demás no pueden ver, ¿no? Es común Ujú. que te digan, ¿no? O que vieron al abuelito muerto, como te pasaba a ti que veías al tío.
¿Cómo se puede dar sostenimiento? ¿Cómo los padres pueden dar sostenimiento, acompañamiento? ¿Qué deberían hacer? ¿Por dónde deberían llevar a su hijo que tiene este tipo de dones? Decimos dones mediúnicos. La palabra medium genera un poco de miedo en las personas. Medium es el mediador. Está un poco estigmatizada la palabra. Pero hablábamos hoy de las mediunidades. Tú hablabas de cuerpo y mental, incorporativa y telepática, olfativa, de escritura, auditiva. Bueno, hay muchas, ¿sí? La Sí, sí. auditiva también es una de las mediunidades, escuchar una voz. Entonces, no significa que la persona está loca, ni hay que medicarla, simplemente que eso hay que encauzarlo. ¿Qué recomiendas tú para seguir cuando se está con un adolescente, un niño con ese tipo de experiencias? Bueno, yo lo único que digo es que no se debe cortar ese canal, porque creo que todos venimos con unos dones, ¿no? Cada uno con los suyos, por supuesto. No es fácil, no es fácil imagino que para una madre no es fácil. Yo ahora, con los años que tengo, me di cuenta de que mi madre no quería, lo único que no quería mi madre era que la gente dijera que estaba loca. Claro, te estoy hablando de hace muchísimos años. Entonces, claro, ¿qué hacía mi madre? No, cariño, eso lo has soñado. No, cariño, eso no es real. Eso es que has pensado que tú lo habías vivido, pero realmente es un sueño, ¿no? Entonces, claro, ahí te va, o sea, una madre lo que hace es capar a su hijo, sin intención, evidentemente, ¿eh? O sea, yo no creo que mi madre quisiera taparme porque luego con mi madre yo he tenido relación de hablar de estos temas y nunca ha habido ningún tipo de tabú, o sea, al contrario, a mi madre le encantaba hablar de todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que mi madre a mí me capó esto porque en el fondo a ella le daba miedo que a mí me pudieran tachar de loca y que de esta manera me pudieran tener que llevar a algún sitio, ¿no? Entonces mi recomendación es sobre todo tener muy en cuenta ese niño, estar muy pendiente de cada momento en que él se expresa o habla, ¿no? Y cuando tiene miedo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he pasado mucho miedo, porque por la noche yo me acostaba y cogía la sábana y me tapaba con los oídos y me tapaba hasta aquí, porque me hablaban, o sea, me hablaba tanta gente a la vez que yo pensaba que me iba a volver loca. Además tenía frío, llegaba, o sea, sentía como esa presencia y a mí me entraba como nervios, me entraba frío del miedo también, ¿no? Entonces creo que acompañar a un hijo con este tipo de dones tiene que ser más, o sea, tendría que ser algo como la enseñanza de cualquier otra cosa. Mira, te voy a enseñar matemáticas. Oye, pues te voy a enseñar a que esto realmente también existe, cariño. Entonces, no hay que tener miedo, buscar la manera, ¿no? de poder expresárselo con palabras que él pueda entenderlo, ¿no? No, no esconderlo como antiguamente se hacía, ¿no? Lo que pasa que ahí también esto confronta mucho, es que cuando un niño así nace en una familia que no cree en estas cosas, que no sabe cómo sostenerlo o acompañarlo, es el desafío de la familia a informarse de cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, porque en el fondo, cuando tú también tienes miedo, ¿vale? O sea, si tú ves a tu hijo y encima tú tienes miedo o no crees, como bien dices Ujú. tú, es que es casi irremediable que ahí haya un corte, ¿no? O sea, que ahí se corte todo eso y que, bueno, que más adelante, evidentemente, ese niño, si viene con esos dones, el universo le va a poner a prueba de nuevo, ¿no? O sea, le va a mandar otra vez ese espacio para que lo abra. Lo que sí que es verdad es que con el tiempo, yo, por ejemplo, a mí me han juzgado mucho en el colegio con todo esto, porque yo hablaba de una manera que los niños no me entendían. Entonces, claro, vivimos en una sociedad muy crítica y vivimos en una sociedad muy, muy de, mira, fíjate cómo esto, que esta tía está loca, ¿no? O sea, vivimos en un momento difícil de la sociedad. Entonces, si los padres están dados a todo esto, a la conciencia, a la apertura, pues es perfecto, porque ese niño va a ser un niño especial. O sea, especial me refiero a que va a poder seguir su camino y con sus dones, ¿no? A lo que ha venido realmente a hacer en esta vida, ¿no? Como todos los que estamos aquí, que hemos venido a determinar, ¿no? Y de alguna forma vamos abriendo ese canal, porque
o es de una forma o de otra, pero al final te dan con el palo y ¡pam! Te toca hacer esto, venga, va. Y al final acabas haciéndolo, ¿no? Pero ya no es desde, o sea, ya tienes que forzar tu mente o ya tienes que ponerte en ello o tienes que buscar, voy a ver si con un curso, o sea, cuando tus dones están ahí siempre, no tienes, o sea, solo necesitas despertarlos a través de tu propia conciencia, ¿no? Sí, es todo un desafío. Aparte, hay una situación que sucede hoy en día, es que hay eh, mucho miedo, muchas situaciones que vienen desde el ego de personas que manipulan con todo esto, y también da un poco de temor, porque las personas que manejan todo lo concerniente a esto de la vida y la muerte, de esta manera, por lo general tienen algún sesgo de misticismo o de escuela mística o de secta o de, ¿no? O todas estas cosas que a veces pueden llegar a ser peligrosas. Entonces, también está el discernir, el separar la paja del trigo, como quien dice, ¿no? Totalmente, eso es, no es importante, no, es muy importante saber con qué te estás conectando, ¿vale? O sea, con quién es tu fuente real. Porque dices, sí, yo creo en Dios, yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo me conecto con la fuente divina. Yo estoy neutro. Realmente, o sea, lo que realmente hace falta es no tener ego. O sea, cuando tú te conectas desde el corazón, porque cuando te conectas desde esa parte mental, desde ese, yo me conecto, yo soy, yo hago, yo digo, o sea, ese ego acaba fastidiando porque, bueno, pues porque te capturan otras energías que realmente yo me las he tenido que ver con esas entidades, hasta decirme una que me quería poseer para poder hablar con mi paciente, ¿no? Y fue muy fuerte, o sea, fue increíble que dices, ¿cómo puede ser? Y yo pensaba que esas cosas no existían cuando era más joven, ¿no? Pero, ostras, me las he visto de muchos colores, ¿eh? Y creo que es muy importante, y lo repito 1000 veces, muy importante, es saber en qué momento estás, en cómo te estás conectando, con qué te conectas, perdón, porque realmente eh, te pueden fastidiar la vida. Sí, el tema del el trabajo en sí, del conector de mundos, ¿no? Del canalizador, del medium, es un trabajo que exige también disciplina, disciplina de pensamiento, de trabajo emocional, porque la vibración que tú emites también va a atraer lo similar. Entonces, el medium tiene que tener una vida, eh, vamos a decir, en valores, en rectitud, en impecabilidad, ¿no? Totalmente. Sí, estoy de acuerdo Entonces, contigo. es todo un camino. Y sí, hoy volviendo al tema de los niños y los jóvenes, que cada vez los hay más, ¿no? Los niños que Ujú. pueden conectar con estas dimensiones. Yo recuerdo haber trabajado con un muchacho, que es uno de mis alumnos, que él tenía dones de medium. Entonces sus padres, esto pasó en un pueblo en Perú, sus padres no sabían cómo trabajar con esto y lo llevaron a un brujo, ¿no? Que no era un Ujú. brujo muy iluminado, era un brujo de los que hacen cosas no monsantas. Y este brujo lo toma como pupilo al chico medium y, y lo utilizó mal, ¿no? Lo utilizó Ah, mal. Entonces, el chico estaba tratando de limpiar todas esas secuelas que le había dejado, que los padres lo llevaron y lo pusieron a disposición de un supuesto chamán, o sea, era un chamán oscuro, ¿no? O sea, hay que tratar con estos niños que tienen mediunidad, que tienen dones, todo esto como si estuvieran en una cajita de cristal, o sea, no hay que exponerlos tampoco a no, no, personas no, para que nada. desde el ego trabajan, ¿no? Entonces es todo un desafío para los padres poder guiar a los hijos en tener una vida normal con eso, ¿no? Con ese don extra, ¿no? Es como cuando tienes un hijo y quieres lo mejor, ¿no? O sea, Ujú. el mejor colegio, la mejor escuela de música, la mejor, ¿vale? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Buscar un colegio para tu hijo que sea bien, que esté la gente correcta, que no sea un colegio de que se peleen, que no haya cosas feas.
pues bueno, todas las madres buscamos eso, ¿no? Buscamos que nuestros hijos estén bien, ¿no? Que sí que es verdad que siempre puede suceder, pero hay que saber dónde metemos a nuestros hijos cuando tienen ese tipo de dones, ¿no? O sea, buscar un lugar, pues como dices tú, quizás no en una cajita hermética, pero sí que ir como preparándolos, ¿no? Como para cuando tengan ese momento o esa edad para poder salir de esa cajita y volar, ¿no? Y tener la convicción de que ellos pueden hacer y que ellos son lo que son, ¿no? Sin importar lo que los demás le dicen, ¿no? Yo ya te digo que hablo simplemente por mí, pero conozco y reconozco a mucha gente que lo ha vivido de la misma manera, desde ese dolor de el tú eres o a mí me han llamado bruja, me han dicho de todo, quiero decir, me han dicho loca, me han llamado de todo, hasta mis propios hijos, quiero decir que, porque bueno, tampoco lo entendieron cuando eran pequeños, pero tener una persona a tu lado que tampoco lo entiende, que en este caso era el papá de ellos, pues hubo un momento que era como si la mamá estuviera loca. Entonces, bueno, hay muchas vertientes en el momento que tú tienes una familia también y tú empiezas como a decir, bueno, ahora ya estoy en mi esencia, ¿no? Esta soy yo, esta es mi vida, mis hijos, mi marido, bueno, venga, pues ahora ya puedo iniciar mi verdadero camino. Entonces te das cuenta que también te capan, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Es complicado, ¿eh? Tanto cuando has sido pequeño, cuando eres pequeño, como cuando te vas haciendo mayor, porque si hasta que tú no encuentras tu círculo de personas, ¿no? O sea, hasta que tú no te mueves en ese círculo que todo el mundo puede entender que tú tienes un don, sin ni siquiera darse, o sea, sin que te traten como si fueras un bicho raro o haya ningún tipo de egos entre las personas. Bueno, solo pongo el ejemplo a todos los que nos están viendo, pues entre tú y yo, ¿no? O Ujú. sea, entre nosotras hay una energía que es mágica, ¿no? O sea, que cuando hablamos de estos temas es como que nos brinda a un crecimiento muchísimo mayor, ¿no? Que va más allá de lo que está aquí en esta tierra, ¿no? Que va a otras dimensiones. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Poder compartir con las personas desde ese lugar de amor, ¿no? Porque ni yo soy más que tú porque tú puedas tener 1000 cosas y yo solo tenga una, pero compartimos desde el mismo lugar. Eso es lo que es bonito, ¿no? El poder saber llevar todo eso desde la humildad, ¿no? Estaba pensando en la importancia que tienen justamente estos seres especiales, que son los que tienen el don de ver el otro plano, porque nos demuestran esto justamente, que la muerte no interrumpe la vida. Y se me venía, este rato que tú hablabas, una querida amiga que está en Córdoba, ella es médica, también es Ujú. biomagnetista, es maestra de biomagnetismo y es médica, y ella me decía, Mariana, yo puedo ver en el hospital cuando la gente fallece. Ella veía el alma salir, ¿no? Entonces, bueno, retornando a todo esto, luego que el cuerpo físico deja de tener actividad eléctrica, la energía se desplaza y se eleva a otros planos dimensionales. La Ujú. importancia también de entender que estamos coexistiendo con seres, almas, como en el caso de Rosa, que la ayudaste a elevar a su mundo, que están necesitando una asistencia, que el planeta Tierra está ahora en una convergencia, estamos con guerras, con situaciones de catástrofes, que hay muchas almas que necesitan ser auxiliadas y que la base del auxilio, ¿cuál es? Bueno, yo te pregunto a ti, después yo te digo qué es lo que yo pienso, pero ¿cuál es la base que podemos decir, a ver, las personas que están acá con nosotros, Isabel, que sienten que de repente hay algún familiar que está pidiendo asistencia porque lo sienten en casa, o no, o que sienten un lugar cargado, o que se mudan a un espacio donde pueden haber estas almas que están como necesitando asistencia? Estamos hablando no de almas malignas, ¿no? Sino de almas que necesitan auxilio. De almas que se quedan erradas aquí. Sí. ¿Cuál es la base desde tu punto de vista para que se puedan elevar? Claro, yo siento, ¿no? que depende también de ese alma, ¿no? De cómo se ha marchado
y qué es lo que no, qué es lo que ha dejado aquí, ¿no? ¿Qué ha sucedido, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que tener claro cuando las personas se marchan, ¿no? Tener, pues, como cerrado, ¿no? Todas no sabría cómo expresarte, ¿no? O sea, tener como tranquilidad, ¿no? O sea, poder apoyar en ese paso de esa marcha, ¿no? De poder entregarles la paz y la tranquilidad, ¿no? O sea, llevarlos hasta ese lugar tan maravilloso, ¿no? Intentando de alguna manera rescatarlos de esos momentos en que ellos han pasado mal, de esos momentos que han tenido angustia, ¿no? Entonces, yo siempre digo que a mí mis padres y mi abuela, bueno, y mis abuelos, porque he tenido la suerte, ¿no? de tener bueno, la oportunidad de tener ese espacio con ellos, ¿no? De poder llevarlos hasta el final. Y para mí ha sido maravilloso que me regalaran su último día en la tierra, ¿no? Y regalarnos, o sea, poderles hablar desde ese amor, ¿no? Para que ese trascender, ¿no? Que se vayan con esa paz, con esa tranquilidad, ¿no? Entonces, para mí la base de que eso, de que esas personas de alguna manera se marchen o que trasciendan, es con mucho amor. O sea, yo recuerdo un caso en el hospital que había un señor que se estaba muriendo y su hijo y su nuera, que su nuera era mexicana, tenían una bebita de 3 años y el papá, o sea, el señor, no quería ver a la bebé porque tenía miedo de despedirse de ella, o sea, el que ella tuviera un mal recuerdo, que, o sea, algo, él sentía que no tenía que estar, o sea, que no tenían que traerle a la bebé. Cuando él se marchó, ¿no? Cuando se marcharon la familia, él habló conmigo y yo le dije, mira, yo eh, te, vo- te lo digo desde el amor, desde la conciencia, desde el corazón. Yo pienso que no es que sea una equivocación, es que esa niña no se va a acordar de todo esto. Tiene 3 años, pero creo que tú te vas a ir en paz si te despides de ella. Entonces, bueno, llamó a su hijo, llamó a su nuera y entonces le trajeron a la bebé y cuando se marcharon me dijo, me emocionó porque me dijo, es lo mejor que he hecho en mi vida, o sea, despedirme de mi nieta. O sea, creo que tenemos que dejar de tener miedo, de estar cerca de las personas que van a fallecer. Tenemos que dejar de tener ese sentimiento de que parece que nos vayan a quitar algo, ¿no? Yo he tenido gente que ni siquiera le da la mano al paciente, ¿no? Y te quedas como, wow, dale la mano, ¿no? Explícale, diles, ¿no? O sea, habla con ellos, ¿no? Diles lo mucho que lo amas. Yo creo que es la parte más importante para que un ser que va a trascender esté en paz, esté en armonía con él. Sí, eso está bueno, ¿no? Porque es el poder cerrar o el poder marcharse sin dejar pendientes, ¿no? Esa es una de las cosas que trae paz al alma para poder elevarse. Pero ciertamente sí, lo que, al punto que quería llegar, ¿no? Que tal vez no me expresé bien en la pregunta, es cuando encontramos estos seres que están necesitando ser Ah, asistidos, vale, de acuerdo. eh, ¿cómo podemos actuar? O sea, hoy hablaste tu técnica, ¿no? Que le pediste asistencia para esa alma, para que sea asistida y a través. Entonces, a eso iba, ¿no? Para que lo... Vale, vale, vale. No te entendí, te pido disculpas. Mira, yo realmente cuando hemos empezado he comentado que yo no tengo una técnica exacta, ¿vale? Sí que es verdad que cuando siento bueno, si eres capaz de detectar eso, ¿no? Porque tienes ese don o esa sabiduría, ¿no? Solo ese sentir, ¿no? Porque no necesitas tener una bola de cristal para que te digan, mira, sí, ¿no? Simplemente hay veces que tú sabes que hay un alma ahí y que ese alma es de tu padre o de tu hermano o de quien sea, ¿no? Entonces, yo realmente, mi técnica, o sea, en ese momento creo que tenemos que dejarnos sentir, ¿no?
Y sí que es importante, ¿no? Que haya una, o sea, como romper con el espacio, ¿no? O sea, romper con lo que es, bueno, pues si estoy en una habitación que tiene un armario, que tiene una cama, que tiene no sé qué, rompo con este espacio. Yo cierro mi espacio y me meto como en una burbuja conmigo, ¿no? Neutralizando mi energía para poder conectar con ese alma, ¿no? Yo en el caso de Rosa, lo que hice fue cerrar los ojos y pedí al Gran Espíritu. Bueno, tú sabes que yo tengo el don de los decretos, o sea, empecé con un decreto y me empecé a hablar y luego yo no me acuerdo de lo que digo, ya también lo sabes, que me conecto, hablo y después yo me olvido, ¿no? Pero sí que es verdad que de repente yo le pedí permiso, que para mí es muy importante, al fallecido, o sea, al alma que estaba errada allí, yo le pedí permiso, si me daba permiso para poder conectar con ella o con él. O sea, en el caso de Rosa era Rosa y le pedí si podía, si me dejaba o me permitía poder conectar con ella para poder ayudarla. Entonces, o sea, ella a mí me dijo que sí. Entonces, esa es una de las maneras en las que yo he conectado, pero ya te digo, yo tengo miles de formas de conectar, o A sea, veces es es según el que, caso, ¿no? claro, Yo creo que el punto de convergencia siempre está en, bueno, en hacerlo amorosamente y en pedir la asistencia a Dios Gran Espíritu el respeto, para que esa alma sea elevada. Y también otro punto es, porque tú le dijiste a Rosa, tú estás fallecida, a veces ellos no saben que están fallecidos, están como, exacto. no están claros, entonces tú estás fallecido, tú no estás entonces ella es como que entra en un, esto me hace acordar un poquito a esa película que se llama Los Otros, que trabaja Ah, sí, bueno, sí, es un poco sí, así, es que esos espíritus no saben que ellos son los que están fallecidos, han para fallecido. ellos es muy Ujú. real, ¿no? También ahí está la otra película del niño que decía, veo gente muerta, ¿no? O Sí. sea, Ostras, sí. Este para niño ellos, me recordaba mucho a mí, ¿eh? Te lo aseguro. entonces, eh, justamente en concreto sería el hacerlo amorosamente, el pedir asistencia al Gran Espíritu y a los guías Ujú. espirituales nuestros y de esa alma para que sea elevada. Claro, yo también entiendo que no todo el mundo cree en el Gran Espíritu, ni se puede, no invoca a Dios o invoca a Jesús, invoca a María, invoca. Yo pienso que esto tiene que ser como muy personal, ¿no? O sea, yo tengo mi propia creencia y puedo invocar a Jesús, puedo invocar a Dios, o sea, yo no tengo, o sea, para mí todo es todo, con todo. Entonces me da igual si es Jesús, si es Buda, si es Pepe, si es Antonio, o sea, me da igual yo invoco al Gran Espíritu para que en ese momento me apoye y me ayude, ¿no? Y que, bueno, y que sea algo puro, ¿no? Que no hayan interferencias fuera, ¿no? O sea, que sea algo realmente la esencia divina, ¿no? No sea nada que pueda introducir una mentira o una, bueno, eso, pequeñas cosas que no son de ahí, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas, ya estamos casi una hora, te voy a pasar algunas preguntas este, Ajá. que nos están pasando. Espera que voy a retroceder. Hay comentarios y preguntas, ¿sí? Bueno, nos están preguntando, Alfonso nos dice, ¿cuántas vidas tenemos? Wow, esto, no todo el mundo tiene las mismas vidas, ¿eh? O sea, yo, mira, ayer casualmente íbamos paseando unas amigas que también son así, ¿no? Y me dice, ¿tú te has testado cuántas vidas pasadas has tenido? Digo, ostras, yo me acuerdo que me testé y me salieron muchísimas, digo, y pensé, déjate, no quiero saber nada más, porque ¿para qué quiero saber cuántas vidas he tenido? Pero sí, podemos tener muchas vidas pasadas, Y en muchas, muchos planos distintos, porque y de muchos a veces planos la gente distintos. piensa que vida es solo la vida de la materia en este planeta Tierra, pero la vida es siempre vida, la vida es vida, en este o en otros Exacto, planos, y a veces también encarnamos en totalmente de otros acuerdo. planetas o venimos de otros. Entonces, eso es como un poco, ¿no? Loco entender, bueno, sí, Yo, tenemos muchas manifestaciones en diferentes planos, momentos. y si además estamos en otros lugares cuando estamos durmiendo, o sea, no estamos solo acostadas, Bueno, y también desde el punto viajamos de vista de lo cuántico, estamos coexistiendo en el tiempo con totalmente, todo nosotros. el tiempo Es muy constantemente loco eso, viajando. no se termina nunca, la vida es vida. Exacto. A ver,
Loreto dice, para mí todos tenemos esta percepción, nacemos con las antenas abiertas, yo creo que en la adolescencia tenemos un fuerte despertar, es cuando aprendemos a relacionarnos, solos a relacionarnos con ese otro plano. Sin apoyo podemos cerrar canales, con valentía o apoyo aprendemos a poner límites o relacionarnos armoniosamente, a vivir con esto. Sí, sucede, Loreto, que hay personas que ya saben, o sea, su alma es tan antigua que ellos pueden, a medida que van creciendo, lo pueden direccionar bien. El problema está cuando los padres son ignorantes al respecto y terminan medicando a un niño que no necesita ser medicado y dañando su sistema nervioso. Entonces, ahí es como que Así te la es. hacen difícil, ¿no? Ujú. Vamos a ver, Guadalupe dice, estoy emocionada y agradecida por compartir. Me ha pasado a escribir mensajes de gente que ya se fue y me confirma la gente al encontrar cosas que ellos saben y yo no sabía. Ya me tranquilizó porque a veces Maravilla, siento que es locura. qué maravilla, qué bonito. Nélida Mabel dice, estoy muy consciente de todo lo que dices Isabel y Mariana. He pasado por esto en casa de una amiga, me ayudó a limpiar la casa, pero antes la dueña al parecer no era tan buena como Rosa y a mí me tiró de una escalera. Bueno, Oh, complicado. Sí, bueno, sí, es que a veces sí, sí, no, no, también, estas cosas también suceden, ¿eh? Sí, sí. sí, a veces También no he es un tenido alma la que está, gente que son varios. Yo cuento un caso, miren, porque en realidad no es para asustar, pero ahí, así como en el plano de la tierra hay gente buena y gente mala, en el mundo espiritual es igualito, hay gente buena, gente ignorante que no saben dónde están y otros que no son tan buenos, ¿no? Y que se juntan entre ellos. Yo siempre les recomiendo que vean la película Ghost, La sombra del amor, ¿te acuerdas? La de los años 80, Ghost, ahí. Ujú, Esa película fue supervisada por un famoso medium que se llamaba James Van Praagh y él cuenta, ¿no? Cómo es el otro plano, y ahí se ve lo que es el bajo astral y la gente que actúa mal cuando desencarna, qué es lo que pasa, ¿no? Cuando desencarnan están vibrando bajo, porque hay ciertas leyes que tienen y hay una ley que es la de causa y efecto, ¿no? Son leyes universales. sí, sí. Entonces, recuerdo el caso de una amiga, también esto pasó en Cusco, que su hija jugaba con un niño, que el niño estaba en el cuarto y le movía los juguetes y ella empezó a hablar con este niño y después este niño trajo a los padres y era una familia que estaba en el plano astral. Oh, Y bueno, habían sí, sí, estado, es los impresionante. habían enterrado en una época muy antigua ahí debajo de la casa, pero había componentes del astral que los tenían como aprisionados, como si fueran prisioneros, o sea, había un ente que era el que los... Entonces, la persona que liberó esto tuvo que hacer un trabajo fuerte de pedir mucha asistencia a seres de luz para poder a ese ente que estaba dominando y controlando, Ujú. liberar y liberar a todas esas almas, ¿no? Entonces, sí, como en el caso de lo que dice Nélida, que la empujaron de la escalera, pasan casos de ese tipo. Entonces, Sí, creo sí, que sí. Bueno, hay que había, apoyarse ahí. había un comentario que ha salido en la pantalla de Guadalupe, me parece que ha sido, que decía que cómo sabes que si es de luz o es de oscuridad, ¿no? Bueno, piensa que cuando tú conectas con la, o sea, cuando tú te conectas para hacer un trabajo, yo normalmente yo no permito que la oscuridad entre en todo mi círculo, o sea, yo ya hago una protección, pero de todas maneras, cuando yo estoy conectando con la persona o con lo que sea, lo primero que digo, ¿eres un ser de luz? O sea, pregunto, si no eres un ser de luz o si no lo es, te aseguro que al final, o sea, no funciona. Mira, hoy estaba yo haciendo una terapia y a veces no tiene que ser ni siquiera un ser que está por ahí, ¿vale? O sea, simplemente una energía. Yo iba a hacer una terapia a distancia para una señora que está en Casilla de Coria y bueno, yo ahora mismo estoy viviendo en casa de mi hija y de repente me he puesto a testarla y ostras, me parecía loquísimo todo lo que me salía. Yo decía, esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿esto qué es? Y de repente, o sea, había entrado a hacer la terapia, yo me había preparado, pero por lo que sea, claro, el espacio no estaba limpio. O sea, yo había hecho todo mi espacio que se arreglara, que tal, que cual, ¿no? Pero realmente había algo que no estaba limpio. Y me he puesto a testar y finalmente había una energía de personas que habían estado en casa de mi hija
que tenían una mala energía, que habían llegado con una mala energía. Y esa mala energía a mí me estaba desbarajustando totalmente toda la terapia. Hasta que me he dado cuenta, bueno, hasta que me he dado cuenta, hasta que de repente, por lo que sea, algo te llega y dices, uy, ¿qué está pasando aquí, no? Y te das cuenta de que hay, pues eso, una energía, ¿no? Una energía como puede haber una entidad, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Bien, muy bien. Sí, todo el tema de la conexión, de la limpieza espiritual. Es No hay muy que, no hay importante. que psicosearse, pero sí hay que estar vibrando en amor, vibrando alto siempre, ¿sí? Ujú. Sí. A ver. A los 5 días de fallecida mi mamá, que falleció en casa entre su dormitorio, sentí un olor a rosas o aroma a flores de otro mundo. ¿Será que la fueron a buscar? Ah, yo voy a contar una historia. ¿Qué piensas tú? Eh, ¿Cómo has dicho? Que falleció la mamá y a los 5 días sintió un aroma a rosas, a flores. Bueno, esto, ¿Qué indicaría eso? ella, para mí es como algo para ella. No sé si a su mamá le gustaban las rosas, pero a veces cuando hacen presencia después de haber fallecido, hacen presencia, pues bueno, hay gente que puede escucharlo, pero si ella no es una persona que tiene esas conexiones, la mamá le muestra a través del olor. Yo me acuerdo que mi suegra, que en paz descanse, usaba la colonia Lulú, que a mí no me gustaba, y un día estaba en la cocina cocinando después de que había fallecido hacía tiempo y de repente sentí como si me tocaran, pero antes de que me tocaran estaba como, digo, huelo a la colonia de mi suegra. Y de repente noto como así, digo, ostras, Conchita, pero me salió, me giré y todo y dije su nombre porque era como si la tuviera aquí. Entonces, bueno, no sé si a su mamá le podía, puede ser que le gustaran las flores o las rosas, o a ella le gusten las rosas, y su mamá de alguna manera le ofrecía, ¿no? El Sí, a decirle, veces es estoy como lo aquí, ¿no? asocia con la divinidad, ¿no? Con la Virgen, por ejemplo. Son Sí, formas de manifestación, pero de energías de alta vibración. Yo recuerdo cuando totalmente. falleció mi abuela, también yo despierto con un olor poderosísimo a hierbabuena, muy fuerte. Tan fuerte que yo digo, pero me habré dejado prendido la olla con la hierba, porque a mí me gustaba tomar té de hierbabuena. Y bajé a la cocina y estaba todo, y el olor inundaba toda la casa. Pero cuando yo desperté, vi la cara de ella, que se estaba viniendo a despedir, ¿no? Estaba como en una nube blanca y el olor a hierbabuena. Entonces le digo, abuela, Qué bueno. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Además es sí, como se vienen impulsivo, a ¿no? despedir, sí, se vienen a despedir. Bueno, Nelida dice, por suerte milagrosamente no me quebré el cuello y creo que alguien puso la mano por mí en ese momento. Claro, hay protecciones. A ver, ¿qué dice Germán? Tengo un amigo que murió y regresó con canal abierto. Su hijo ahora de 28 también con canal abierto. Necesitan ayuda para poder controlar esos canales ya que el suicidio ya lo han, o sea, están perturbados, ya lo han intentado. Los han medicado a ambos, también mencionando haber sido tratado por programas de secretos de gobiernos asociados con alienígenas. Esto está fuera de mis capacidades de ayudarles. ¿Puedes tomar los casos para ayudarles si lo quisieran? ¿Pudieras ayudarlos con una terapia a estas personas a Podría, que deben podría tener mirar. implantes? Están Ja, implantados. A veces esos implantes vienen no solo del bajo astral, sino de seres de otras dimensiones que no están sí, trabajando en la luz, ¿sí? sí, estoy de acuerdo. Sí. Verónica dice, un gusto volverla a ver, maestra. Verónica, ¿cómo estás? Y muy agradecida con Isabela por su ayuda cuando más la necesité. Recordarla con mucho cariño también a usted, maestra. Ah, Y Verónica es de gracias. Perú, ¿te acuerdas? Yo te he Sí, recomendado con ella. gracias. Sí, sí, sí. Ella ha pasado Es un momentos amor. muy duros, ¿sí? Qué Sí, bueno. sí, muy Gracias, duros. Verónica. Verónica, un beso. Desde los 3 años que los veo y que nadie me creía que hace mucho que los encamino hacia la luz. Es maravilloso. Gracias, Ingrid. Ingrid Es está maravilloso. Ingrid Holguín comentando. A veces he sentido mucho frío interno como en los huesos y por más ropa que ponga en la cama, el frío no desaparece. Siempre he pensado que son entidades que se me han pegado y les pido que se vayan a la luz. Desencarnan. Ujú. Cuando hay frío también a Sí, veces hay, ¿verdad? sí, sí, el frío, bueno, es que
Mira, me ha venido ahora a la cabeza, no sé por qué. Recuerdo que es que con esto del frío, yo lo he vivido muchas veces, ¿no? Y recuerdo una vez que fui a Montserrat, eh, iba con una amiga y vamos a subir a ver a la Moreneta para darle un beso en la bola, que solo se le dio un cacho, pero bueno. La cosa es que íbamos andando y claro, había una cola, íbamos, y de repente nosotras no llevábamos a nadie detrás, ¿vale? Y de repente, pues llegó gente, ¿no? Pero cuando se pusieron detrás, a mí me entró de repente como un frío como terrorífico, o sea, un frío de muerte, o sea, era como, uff, ¿quién ha llegado? O sea, o hay una presencia o pasa algo. Y me giro y había una chica toda blanca, 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 pero era como si fuera una persona que estaba muerta y solo veías, o sea, y podía ver el cuerpo, ¿no? Pero realmente estaba viva, ¿eh? O sea, la sensación era como si me mostraran, que esto también era la primera vez que sentía su muerte, o sea, sentí la muerte de esa chica. No estaba bien, ¿eh? O sea, yo creo que había ido a subir arriba a la Virgen por algo, ¿no? Pero sí, sí fue ese frío que comentaba ella, que además es un frío que te entra adentro y dices, uy, si es que este frío no lo puedo controlar, ¿no? Bueno, cuando pasan esas cosas siempre hay que tener cuestiones de rescate. Yo siempre les recomiendo que tengan su mantra, su música de alta frecuencia. Si son cristianos, tengan su estampita de Jesús o de la Virgen, porque esas son herramientas que les ayudan a conectar con energías de alta frecuencia. Bueno, si son cristianos o si son de la fe que sean, con todo respeto, porque esto es para todo. El gran Sí, sí, para espíritu todo el mundo. es uno para todos, independientemente de lo que los egos Ajo, de los seres humanos es. hayamos convertido de él. Hay un gran espíritu, un alma, una fuente, un campo que todo lo une y que la energía del amor es la más poderosa. Entonces, como herramienta de este nuevo tiempo, sí, sostener el pensamiento elevado en una oración que puede ser un Padre Nuestro, una gran invocación, un mantra, siempre cuando pase eso, y pedir la asistencia de los guías espirituales. Ahí tienes una Ajá. pregunta, Isabel. ¿Qué es el sueño paralizante? ¿Tiene que ver con almas errantes? La parálisis del sueño. Eh, a mí la parálisis del sueño no me parecen almas errantes, me parece, bueno, me parece más del lado de la oscuridad. Yo los he vivido, para mí son ataques, ¿eh? O sea, yo no las he vivido nunca bien. A mí me han dejado pegada en la cama, intentando poder levantarme, siendo consciente de que estoy despierta, pero no poder recuperar mi cuerpo. Y entonces en esos momentos he invocado al Gran Espíritu, he rezado, he hecho un rezo y entonces es como que yo noto como que se empieza a aliviar, ¿no? Es como una sensación de que tienes a alguien pegado aquí, esa es mi sensación, ¿eh? De que hay como una entidad oscura ahí pegada al lado tuyo y como que te está hundiendo en la cama, ¿no? O sea, mi sensación cuando me ha pasado ha sido eso, ese sueño paralizante que tú intentas abrir los ojos, que intentas despertar y que realmente no puedes. Y para mí esto no es nada agradable. Igual que he tenido como sueños en los que de repente me noto como si me estuvieran tapando la boca, incluso me estoy ahogando y es una realidad porque yo me hago consciente en el sueño y entonces es como esa sensación del sueño paralizante, pero como en otra dimensión, como que no puedo volver, ¿sabes? Eso que hemos hablado, que nos vamos y volvemos y que estamos por muchos sitios pabulando, pues en esos momentos que tú tienes que regresar al cuerpo es como que no te deja. Y yo he llegado, o sea, al principio me acuerdo que me daba miedo, o sea, tenía miedo y no sabía cómo salir de ahí hasta que un día, de las veces, o sea, las veces que me ha pasado, de repente algo me impulsa a rezar o a reírme a carcajada. Y entonces, pues, se disipa. O sea, es muy angustiante. Angustia mucho ese Sí, bueno, sentimiento. yo lo he sufrido, bueno, los que estamos en el camino espiritual, bueno, en realidad todo el ser humano está en un camino espiritual porque algo estamos haciendo en la tierra.
¿no? Aunque a veces estamos más dormidos unos que otros o más despiertos unos que otros, estamos aprendiendo, ¿no? Pero los que estamos más en contacto con esto, a veces nos pasa, y me pasaba en la adolescencia, y me ha pasado alguna vez, incluso este año me pasó una vez, de Ujú. despertarme y tener eso encima, y de Sí, 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 sentarme, eso. y el Mira, rato que le voy a hablar, que no salga la voz y ver que estoy acostada atrás y mi alma está desdoblada, desdoblado se llama, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo en una época estudié metafísica, los que me Ajá. siguen saben que yo soy cristiana, no voy a ninguna iglesia, ni tampoco ando con la Biblia en la mano, pero sí tengo una moral cristiana y un compromiso con la energía crística, la energía del amor profundo. Creo en la evolución del espíritu y en la reencarnación, que voy a hablar en el último ciclo acerca de esto. Bueno, mi profesor de metafísica, hace 30 y pico de años, enseñó una frase que es un rescate y que es una linda herramienta para este taller también, que la voy a compartir, y es: amada presencia yo soy, asume tú el mando. Amada presencia, cuando decimos yo soy, estamos hablando del universo gran espíritu Dios. En este Ujú. momento, asume el mando. Y cuando tú dices eso, se, se, se disipa, ¿sí? Pero hay que decirlo con total convicción. Tú que eres una persona que siempre dice buenos decretos, Isabel, ¿qué decreto te viene para compartir ahora? Ostras, A ver, no, no tengo mi mejor día, ¿eh? Os puedo asegurar que tengo fiebre en este momento, ah, pero bueno, tú me la has verdad dado es que muchos, muchos decretos, me has dado sí, sí, es sí. Y ahora, impresionante. por ejemplo, tengo uno que me llegó esta mañana, lo tengo en una libreta en casa de mi hija, pero no me lo he traído porque la verdad es que no pensaba hacer aquí en casa de mi hermana el Zoom y entonces lo tengo allí, ¿no? Pero bueno, ya Bueno, si quieres yo te lo paso y ya y lo te lo compartimos. Sí, daré, ¿no? sí, no te preocupes. Si viene, Sí, viene, por, ¿está? sí, sí, sí. Pero sí, Yo te lo daré. Eso el es, decreto es muy poderoso, es un acto que donde utilizamos la yo mente tajante para direccionar la energía, ¿no? es que decretar bueno, es que decretar en el momento, solo con la, o sea, creo que a veces no tienes que tener ese, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tú ya lo sabes que a mí me salen así, ¿no? Pero realmente solo con esa intención de la que tú hablas, ¿no? El que tú pongas tu fe, sea la que sea, por encima de todo eso, es alucinante el poder que puede llegar a tener y cómo eso se puede disipar, ¿no? Ujú, Yo, antes de empezar con, o sea, a estar tan metida como ahora en este tema, recuerdo la primera vez que hice un reiki a un chico que vino y normalmente la terapia que yo hago, todo el mundo se pone boca arriba, pero él llegó y se puso boca abajo, ¿vale? Y fue muy, muy fuerte porque yo trabajo con los ojos cerrados, empiezo a trabajar, ¿no? Y de repente siento que en mi mano empieza como a botar algo, ¿vale? Y yo estaba como liberando cosas, yo sentía algo raro y yo todo el rato era como, pero al abrir los ojos en su columna vertebral se movía algo, me estaba dando energéticamente el movimiento de como si fuera una culebra dentro de su columna vertebral, ¿no? A mí aquello me acojonó tanto, perdonarme la expresión, ujú. que yo estaba en mis inicios, que a mí se me pusieron aquí y yo empecé, mi querido Maestro Jesús, por favor, te pido por toda mi familia que me ayudes ahora mismo, porque esto no lo manejo, no lo manejo. Y me acuerdo que luego cuando acabé le dije, mira, tú necesitas ir a un sitio que te quiten esto, porque te han hecho un amarre o te han hecho algo. O sea, le habían hecho como un trabajo para hacerle daño. Y yo no llegaba, entonces ahí yo dije, a mí esto se me escapa de las manos. ¿Y cómo me conecté? Pues bueno, no decreté nada, pedí ayuda y asistencia a mi maestro Jesús, así tal cual, ¿no? Además, ya te digo, acojonada, tenía miedo, porque eso de ver aquello que se movía dentro de su cuerpo era como, me ahogo, ¿esto qué es, no? O sea, no sé qué es. Y fue muy Bueno, fuerte la eso pasa. experiencia. A mí me pasó la primera vez que fui, estaba trabajando con una persona que tenía una fuga en el campo áurico y ¿hay parásitos energéticos? Sí. Entonces, cuando yo con las manos activo, voy a sacar los parásitos, que son esos gusanitos, ¿no? Parásito energético. Ajá. Cuando voy a poner la mano era una de esos que estás hablando, ¿no?
a los Ajá, miércoles. Pero lo que yo atiné en ese momento fue agarrarlo y sacarlo, ¿no? ajá. En ese momento me dio, no digo, bueno, ¿no? En ley y gracia divina esto, que se transmute en la tierra o en el universo lo que deba ser. Existe, todo eso, esas energías existen Sí, y bueno, no hay que sí, sí, sugestionarse, ¿eh? Son sí. experiencias No, 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 que para nos pasan nada, para en las nada. terapias, ¿no? Mm. Y que bueno, bueno, ya estamos 6:20, quedaron algunas preguntas que no las voy a poder leer, algunas son comentarios un poco largos, este, pero ya tenemos que ir cerrando este espacio. Isabel nos contó hoy que está un poco afiebrada, está no en su mejor momento, así que tenemos que mandarla a descansar, a que se calme, a que se tome un tecito con limón. Pero bueno, Isabel, no sé si quisieras transmitir algo más, algo que te parezca que es importante que haya faltado decir este, en este espacio. Ujú. Bueno, yo lo único que digo, y lo repetiré mil veces, es que sobre todo es muy importante tener mucha humildad, ser muy humilde en todo en este trabajo, en este proceso de vida que tenemos todos los que estamos en el camino, ¿no? De conciencia, ¿no? Y lo único que decir, y ya te digo que lo he dicho desde el principio, es mucho amor, o sea, trabajar desde el amor absoluto, porque eso es lo único que lleva la sanación, el amor absoluto, ¿no? Y bueno, agradeceros a todas las personas que estáis ahí, que habéis conectado y que nos estáis viendo. Yo agradeceros el apoyo, el amor y la sabiduría de todos, porque en el fondo somos maestros, somos alumnos, somos todo. O sea, este universo es un libro tan grande y tan maravilloso que estamos todos en él. Isabel, me están preguntando si das terapias a distancia y cómo te pueden localizar. Bueno, creo que tú tienes una tarjetita mía por ahí que Ah, muy hicimos. bien. Sí, la voy a buscar ahorita, mientras si me tienen eh, paciencia, la voy a buscar. Sí, y tenemos una entonces, tarjetita. bueno, puedes colgarla tranquilamente y bueno, a partir de ahí, pues que se pongan en contacto y hablamos. Bueno, estoy buscando la tarjetita porque la tengo por acá. Ah, Hemos empezado, sabes que no tomé la precaución de que la tenía en la otra computadora. La voy a ajá, proyectar ahorita. Igual puedes decir que se comuniquen vía WhatsApp, puedes nombrar tu teléfono para que te envíen un mensaje o tu email, Isabel, para que vía WhatsApp se comuniquen contigo, ¿verdad? vale. Bueno, yo sí, si queréis os Ujú, doy mi número de teléfono. ujú. Es el 696 25 11 65 para la gente de fuera, más 34 delante. Y el email es Isabella, con dos L's, Isnan, ISNAN 17 @gmail.com. Ah, ya encontré tu, tu post. Beatriz compartió el número de teléfono. Ya lo compartió Beatriz. ¿Lo Pero encontraste? lo voy a descargar ahora porque lo tengo acá en mi, un ratito, lo voy ya lo tengo, un segundito, ¿sí? Este, bueno, ahí estoy. Un minutito, ahorita ya lo voy a poner en la pantalla. Mariana, mueve un poquito tu mic porque está bajándose el volumen. A ver. Los auriculares, ¿ahí me escuchan? Ah, Perfecto. mejor, ¿eh? ¿Mejor? Sí. Miren, aquí tenemos el post de Isabel. Ahí está. Está el número de Isabel. Es el +34 antes, ¿verdad? De España. Más Ajá, sí, sí, 696-25-1165. Y ahí está tu email. Isabella sí. Isnan Ujú. 17 @gmail.com. Está en Barcelona. Bueno, y ella es una mujer medicina, una chamana. También hace unas terapias donde integra diferentes sistemas, incluso el sonido del tambor, y es Ah, sí. toda una experiencia, una terapia presencial contigo también, ¿sí? Ajá, También sí. trabaja par biomagnético y método PUMS.
Ahí está Isabel. ¿Sí? Bien. Muchísimas gracias. Yo voy también a compartir dos cositas. Una, Isabel, yo te agradezco mucho este espacio que has compartido con nosotros. Esperemos que se repita pronto. Yo quiero, antes de cerrar la sala, quería agradecerte, ya sabes que nosotras hablamos cada día, pero agradecerte tu sabiduría, tu compañía, tu magia, tu fuerza, tu poder. Creo que eres una mujer maravillosa y bueno, como hermana de alma, agradecerte el habernos elegido de nuevo, estar aquí y acompañarnos. Gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, muchas Oh, gracias, a Isabel. ti. Bueno, y también te invito, Isabel, para las siguientes ponencias que vamos a hacer. Ahí estamos proyectando con todos. Este ciclo Ujú. se llama Vida después de la vida. En este mes vamos honrando a los que ya no están en este plano. Hoy habló Isabel desde su perspectiva y su terapéutica. La próxima semana tenemos a la doctora Angélica Reyes Navarrete desde México. Va a hablar de tanatología para la vida, lo que la muerte se lleva. Después, la siguiente semana, 16 de noviembre, tenemos a Geri Giacomán desde Bolivia, desde La Paz. Ella trabaja en regresiones a otras vidas, es una súper maestra también de esta técnica. Ella tiene un centro holístico que se llama Flor de Vida, ahí en La Paz, y nos va a contar cómo se puede sanar con las regresiones, ¿no? Las cuestiones que traemos kármicas o de fobias, de limitaciones, viendo eventos traumáticos de otras vidas a través de la regresión. La otra semana, 23 de noviembre, tenemos a otra gran maestra de biomagnetismo, que es Celia García Gómez desde España, que va a hablar de biomagnetismo, duelo y el más allá. Bueno, estamos muy contentos también de que Celia participe. Tenemos a tres maestras de biomagnetismo increíbles. Una es la doctora Angélica, Celia, y la siguiente es Gaia Estefania. ¿Sí? Ella está en Estados Unidos y va a hablar de la liberación, liberando el ser del pasado en la vida. Ella también va a hablar del tema transgeneracional, espiritual. Va a estar muy interesante la charla con ella. Y voy a cerrar yo el día 7 de diciembre. Voy a hablar de reencarnación, evolución espiritual y medicina astral. ¿Qué es la medicina astral? ¿Cómo se puede sanar las huellas del alma de estos seres que están, o almas errantes, o mismo de las personas que están por desencarnar? ¿Cómo hacer un trabajo energético para que esas almas puedan elevarse eh, limpios, livianitos, ¿no? Y sobre todo esclarecidos y en conciencia. Así que bueno, esta es la invitación para los siguientes eventos que va a haber en estas charlas. Y bueno, ya una visita más. Les pido también si me ayudan un poquito a compartir, los que han estudiado conmigo, no esperen que voy a abrir esto. En mi página web www.marianadelhoyo.com van a encontrar los eventos. Mañana voy a iniciar un curso presencial de par biomagnético de inicio avanzado en Uruguay. Y tenemos el 17 de noviembre el curso online en vivo par biomagnético de inicio avanzado. Va a estar genial, ¿sí? Tenemos el 26 de noviembre una clase de 4 horas donde voy a repetir el taller de búsqueda de nuevos pares, especialización para biomagnetistas. Y los que quieran ver lo que es la medicina astral, psicoespiritualidad, vamos a tocar el tema de la mediunidad y todo eso el 27 de enero, 27 y 28 de enero. Todo esto está en mi página web www.marianadelhoyo.com eventos. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Beatriz, Bea, Gracias, Mariana. querida Bea. Pueden abrir Gracias. los videos para que nos saludemos. Ya vamos dejando de transmitir, paramos la grabación.